En este video tutorial vamos a ver cómo crear un nuevo servicio. Para ello nos vamos a ir al bloque contenidos, a la primera sección actividades. Aquí es donde tendremos todos nuestros servicios disponibles y si hacemos clic aquí abajo en el botón nuevo, podemos abrir la ficha para dar de alta una nueva actividad. Aquí lo primero será poner los datos del nuevo servicio, en este caso título, descripción, imagen asociada al servicio e incluso podemos añadirle un vídeo. Y por último seleccionar las características que tiene el servicio y los instructores que lo imparten. Esta información, si nos vamos por ejemplo a la página web o a la aplicación en la sección de servicios, aparecería pues de esta manera. Como hemos dicho, título, imagen, descripción del servicio, vídeo asociado, instructores y características del servicio. Indicar que estas características vienen por defecto creadas pero nosotros desde el bloque contenidos características de actividades podemos crear check nuevos que nos interesen. Por ejemplo, imaginamos que en el centro hay actividades al aire libre y de interior, pues podríamos crear por ejemplo esas categorías. Indicar también que aquí en monitores aparecen disponibles para seleccionar todos aquellos gestores que estén dados de alta dentro de la plataforma. Esto lo podemos encontrar aquí en el bloque configuración gestores, pues tendremos dado de alta a toda la gente, a todos los trabajadores del centro, ya sean gerente, administrativo, instructores, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hemos completado esta información, pasamos a lo que es la configuración del servicio. Por un lado, primero nos pregunta si el servicio va a ser sin horarios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, pues imaginamos que tenemos en nuestras instalaciones un jacuzzi. Ese servicio queremos que aparezca aquí en nuestra página web dentro de los servicios disponibles, pero no va a ser reservable. En ese caso, nosotros completaríamos toda la información que hemos dicho y cerraríamos indicando que es un servicio sin horarios, simplemente para mostrarlo como servicio disponible, y terminaríamos aquí. En el caso de que el servicio sea reservable, haremos clic aquí y se nos desplegarán una serie de opciones para indicarle al sistema cómo va a funcionar las reservas de este servicio. Lo primero que nos pregunta ¿es un servicio cancelable? Marcando esta opción estamos habilitando para que, pues, una vez que el cliente haya reservado determinados servicios, pueda cancelarlos siempre dentro de unos márgenes de tiempo, unos límites que ahora vamos a definir. Suele ser muy habitual que esta opción esté marcada. Entonces, determinamos en este caso, por ejemplo, que sí que va a ser reservable. Nos pregunta ahora el nombre de ítem de reserva. Esto se refiere al concepto de lo que se va a reservar. Por ejemplo, en este caso, pues pongamos que fuera el servicio fuera Bodypump. Pues entonces aquí en el concepto podríamos poner la palabra sesión, clase. Simplemente es cuando el cliente vaya a reservar, el sistema le dirá vas a reservar una y la palabra que pongamos aquí. En este caso podemos poner clase. Igualmente si el concepto para reservar fueran unos botas, pues lógicamente aquí pondríamos la palabra botas. Vas a reservar unas botas. En este caso, por ejemplo, ponemos vas a reservar una clase. Ahora pasamos a definir los tiempos de antelación de reserva, de cierre del periodo de reserva y los límites para cancelar la reserva. Para esta explicación de estos tiempos que son muy importantes, voy a abrir una pestaña nueva cuya ruta es bloque configuración, sección configuración, pestaña socios y reservas. Aquí si bajamos vamos a poder ver que tanto el tiempo de cancelación
como el tiempo de antelación de reserva lo podemos definir en general. Es decir, podemos marcar en este caso, por ejemplo, que para cancelar como máximo sean 2 horas antes del comienzo del servicio. Y la antelación de reserva, es decir, pues si yo intento reservar hoy, ¿cuántos días me va a abrir el calendario para anticipar mi reserva? En este caso está marcado 31 días. Definiendo estos tiempos en general, ahora vamos a entender que en nuestra actividad, en esas dos casillas, si las dejamos en blanco, estamos diciendo que aplican los tiempos generales. Ya sabemos, en este caso 31 días para la antelación de reserva y para la cancelación habíamos dicho 2 horas. Si el servicio que estamos dando de alta tuviera tiempos especiales distintos al general, podemos pisar esos tiempos generales haciendo clic aquí y definiendo un tiempo específico para este servicio. Exactamente igual en la cancelación. Podemos decir, por ejemplo, en este caso, que para este servicio en concreto va a ser solamente 1 hora para poder cancelar. El límite será hasta 1 hora antes. Así que vamos a dejar estos dos campos en blanco sabiendo que aplican los tiempos generales. Y este de aquí, que es el cierre de reservas, no viene definido en general, hay que determinarlo en cada actividad. Este tiempo de cierre de periodo de reserva indicaría, por ejemplo, que nuestro servicio de BodyPump cierra, y pongamos un ejemplo para entenderlo bien. Voy a marcar, por ejemplo, 1 hora. Estaría diciendo al sistema que la gente, cuando pretenda reservar este servicio, va a poder hacerlo solo hasta 1 hora antes de empezar la clase. ¿Para qué puede ser útil este cierre? Pues, por ejemplo, en servicios en los que el instructor tiene que preparar la clase, porque tiene que preparar los materiales, y no le conviene que 2 o 3 minutos antes de la clase se le inscriban 5 personas. En el caso de que no nos influya, esto no sea un problema para nosotros, podríamos dejarlo en blanco y estaríamos diciendo al sistema que hasta el mismo momento de inicio de la clase podría la gente hacer reservas. Una vez entendido estos 3 campos, pasamos a definir la capacidad por defecto que va a haber. Es decir, estamos creando la plantilla del servicio BodyPump. Luego podremos crear los horarios. Entonces, por defecto, por ejemplo, podríamos determinar que el aforo máximo son 10 personas. Como digo, esto no implica el que cuando creemos los horarios podremos decir que el martes tiene 10, pero que el jueves tiene 8 o lo que sea, ¿vale? Así que ponemos por defecto 10 el aforo. Aquí me pregunta el sistema quién puede hacer la reserva. Podríamos determinar que este servicio está disponible tanto para socios como para gente que no se asocia. Cuando decimos socio estamos refiriéndonos a gente que tiene ficha creada en nuestro sistema. Y un no socio podría ser alguien que no conocemos de nada y que pasa por nuestra página web y definitivamente ve todas las opciones, todos los precios e intenta hacer directamente una reserva. En este caso, podría una persona reservar determinado servicio y pagarnos un precio por esa reserva. Volviendo a la actividad, vemos que cabe esa opción y también cabe la opción de que el servicio solo sea exclusivamente para gente registrada con ficha. En este caso, pongamos que lo dejamos abierto para que lo reserven tanto socios como personas que no conocemos que pasan por la página web. A continuación nos pregunta los datos a mostrar. ¿A qué se refiere esto? Podemos determinar que no se muestren datos de las reservas que ya hay hechas, que se muestren las fotografías de las personas que ya han reservado, o incluso que se muestre esa fotografía y un acceso a la ficha del cliente con unos datos
que el propio cliente ha completado. Entonces veamos que si yo marcara mostrar avatar en la aplicación, veríamos esto. O sea, cuando alguien vaya a reservar determinado día, podría ver que en la sala multiusos, el día 24, hay de 12 a 1 4 plazas disponibles y que ya hay 2 personas apuntadas. Vemos aquí que sí se ve la imagen de esas personas. También hay que indicar que esa imagen podría el socio determinar que no se vea. ¿Por qué no quiere que se vea su foto? Pues el propio cliente podría hacer esto para que no se vea esa imagen. Con lo cual, esto es un permiso que primero determina el administrador y luego puede corroborar el propio cliente. Si nosotros determinamos que no se muestren datos, lo único que veríamos sería pues la información de las plazas que quedan en cada servicio únicamente. A continuación nos pregunta el sistema si queremos poner una capacidad mínima para que la clase se dé. Es decir, por ejemplo, en este caso podríamos decir que el sistema compruebe que como mínimo haya 2 personas apuntadas y esta comprobación la haga, pues por ejemplo, 2 horas y media antes de cada clase. De esta manera, el sistema, pues en el caso de Bodypan que nos ocupa, comprobaría, por ejemplo, la clase de las 6 de la tarde, ¿no? Pues a las 3:30, 2 horas y media antes, el sistema comprobaría si efectivamente hay 2 personas. En caso de que no se llegara al aforo mínimo, el sistema cancelaría automáticamente esa sesión, devolvería esa sesión a los clientes que estuvieran reservados y les notificaría al móvil diciéndole que su clase se ha cancelado porque no se llegó al aforo mínimo. A continuación nos pregunta el sistema el coste que tendría la reserva. En este caso, lo habitual es que si un cliente, un socio registrado reserva este servicio, el funcionamiento sea por cuota, es decir, el cliente te pagará una cuota mensual, bimensual, trimestral y tendrá una serie de condiciones, pues 3 reservas a la semana o 6 al mes, ya dependerá en cada caso. Pero en ese sentido, el cliente, el socio, habitualmente estará configurado como 0, porque funcionará o bien por bono o bien por cuota. Entonces, en este caso, si un socio nos reserva Bodypan, le diremos que no nos tiene que pagar nada porque nos paga una cuota, y si viene con un bono, en este caso imaginamos a alguien que compra un bono de 6 sesiones, pues le diremos que tampoco tiene que cobrarle nada más, porque ya ha pagado el bono. Para entender estos campos, por qué están puestos aquí, pues podría ser que el socio, por ejemplo, tuviera una cuota de 6 reservas al mes y quisiéramos además cobrarle por cada reserva 1 euro en concepto de alquiler de equipo, por ejemplo. Ya digo que esto no es lo habitual. Lo normal es que aquí estos campos estén en 0 y 0. Este campo de aquí de precio para no socio sí que deberemos definirlo, porque nos está preguntando el sistema: si alguien que no es cliente nuestro, que no conocemos de nada, se para en la web y reserva este servicio, ¿cuánto le cobramos? Pues en este caso sí que nos interesará, por ejemplo, definir que le vamos a cobrar por esa sesión suelta 10 euros. Ahora nos pregunta el sistema, vale, para el pago de la reserva, este pago de aquí, ¿cómo nos lo va a pagar? Nos vienen aquí visibles varias formas de pago que son posibilidades para integrar en la plataforma. Se puede integrar formas de pago a través de PayPal si tenemos cuenta, igual con Stripe. Y también podemos PayU y Mercado Pago, que son plataformas
que operan sobre todo en Latinoamérica. Y también cabe la posibilidad de integrar un TPV virtual. Esta opción es muy habitual porque nos permite integrar la pasarela de pago por tarjeta RedSys, como hay en cualquier sitio en internet. Entonces, entendido todas estas formas de pago, nosotros podríamos definir que este pago de los 10 euros fuera obligatorio, por ejemplo, por tarjeta de crédito. O podríamos definir que fuera por tarjeta o en local, que elija el cliente si me deja pagada ya la reserva o incluso me la paga una vez que acuda a la clase. Aquí también suele ser habitual el que, como el pago va a ser de una persona que no conocemos, para asegurarnos de que no nos dejen colgada esa plaza, que nos digan que nos lo van a pagar en local y luego no acudan, suele ser habitual el determinar que nos tengan que dejar esa plaza pagada. A continuación nos pregunta el sistema si se da la opción de reserva múltiple. ¿Qué quiere decir reserva múltiple? Querría decir que una misma persona puede reservar para una sesión varias plazas. Es decir, ejemplo, Bodypan, lunes a las 6 de la tarde, hay 10 plazas. Si yo marcara esta opción, estaría permitiendo que Miguel, por ejemplo, que es un cliente nuestro, pudiera hacer a su nombre varias reservas el lunes a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ocupar incluso las 10 plazas a su nombre. Lo habitual suele ser que esto no esté marcado en este tipo de servicios. Veremos que hay otros servicios que, digamos, son como fuera de cuota, fuera de carta. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un servicio especial que es electroestimulación. Ese servicio en concreto no va a ir a través de la cuota, sino que cada vez que me lo reserve un socio va a tener que pagar un importe. En ese caso sí que podría ser de interés el marcar reservas múltiples, para que yo, Miguel, te pudiera pagar 5 plazas para una misma sesión. Como digo, lo habitual es que esto para servicios normales no esté marcado. Activar lista de espera nos permitiría el pues habilitar, por ejemplo, cuando se completaran estas 10 plazas, que alguien que quisiera obtener plaza aquí se pudiera apuntar a una lista de espera, y si hay una cancelación dentro de los límites de tiempo que hemos establecido, pues el sistema de manera automática tiraría de ese listado de espera en orden de llegada. Con lo cual esto es una opción muy buena, porque estaríamos automatizando todo lo que es la gestión de la agenda, reserva, cancelación y lista de espera. Por último, nos aparecen aquí estas opciones de ocultar en reserva. Esto simplemente es, imaginamos por ejemplo que el servicio de Bodypan en verano no va a estar disponible, o por ejemplo que el profesor de Bodypan se pone malo. Pues nosotros, en vez de ir a los horarios e ir quitando uno a uno los horarios para que nadie los pueda reservar, pues podríamos perfectamente venir aquí y ocultar en reserva para que desaparezcan temporalmente y nadie pudiera reservarlos. Y cuando quisiéramos, volvemos a quitar esta casilla y le damos a listo, y volverían a aparecer en los mismos lugares donde estuviera. Esta opción de permitir reserva con sesión iniciada es un paso más a lo que comentamos antes. Recordad que habíamos dicho que en nuestro caso en Bodypan dejábamos posibilidad de apuntarse hasta el último segundo antes de empezar la clase. Esta casilla supondría un paso más y estaríamos permitiendo que incluso nuestra clase de Bodypan de las 6 de la tarde, pues si hay plazas disponibles, alguien pudiera reservarlo a las 6:15, ya una vez iniciada la clase, y entrar con la clase ya iniciada. Habrá determinados servicios que no nos importe esta situación, pero, por ejemplo, pongamos el caso de una sesión de meditación, seguramente no sea conveniente el que alguien pueda entrar con la clase ya iniciada. Pero imaginamos una clase de ciclo indoor en la que al profesor y a los compañeros no les altera
el que alguien pueda entrar con la clase ya iniciada. Y terminando con la creación de actividades, nos aparece aquí esta opción de no contabilizar en la cuota o bonos del socio. Esto está exclusivamente pensado, nunca va a estar marcado y solo lo vamos a marcar en ese caso en el que dijimos que teníamos una actividad que era fuera de carta, ¿no? Imaginamos esa electroestimulación de la que hablábamos. Yo podría decir para ese caso en concreto que cada vez que alguien me reserve este servicio, tanto socios como no socios, pues va a tener un coste. Pongamos 10 euros para el no socio y 5 euros para el socio. Cada vez que reserve el cliente, independientemente de su cuota, me va a tener que pagar. Entonces, aquí sí que marcaremos esta opción para indicarle al sistema que este servicio va fuera de carta, como decía yo antes. Es decir, no tiene nada que ver con la cuota del cliente. Como decimos, esto es muy particular. Normalmente siempre debe estar desmarcado. Esta opción de solo reservable por administrador, si la marcamos, estaríamos indicando que cuando alguien fuera a ver los horarios en la aplicación, aparecería visible los horarios, visible las plazas que quedan, pero no podrían hacer la reserva ellos. Simplemente tendrían la información, como está marcado solo reservable por administrador, tendría que comunicarme con el centro para solicitar que el propio centro haga esa reserva. Por último, estas casillas nos permiten, por un lado, mostrar la información que hemos completado de la actividad, título, descripción, imagen y posible vídeo, tanto en nuestra web, en el desplegable de actividades, como en la aplicación en el apartado de actividades. Aquí. Pueden darse circunstancias en las que creemos varias actividades, como por ejemplo bachata niños, bachata adultos, bachata intermedio, y no queramos mostrar repetidamente todos esos servicios cuando en realidad son el mismo de cara a la descripción. Estas casillas de notificación por email a los inscritos y notificación a los móviles nos permitiría que antes de completar este registro de actividad, asegurarnos de que instantáneamente les va a llegar una alerta a la aplicación y o a los emails de la gente que se haya inscrito para recibir emails, recibirían la información de que hay un nuevo servicio. Una vez completado todo esto, le daríamos a listo y quedaría la actividad configurada correctamente.